Una voz oscura. Era una noche común, de esas en las que la rutina parecía seguir el mismo ritmo monótono de siempre. Estaba solo en casa, después de un largo y agotador día de trabajo. El reloj marcaba casi las 10 de la noche y el estrés de la oficina aún pesaba en mi mente. Necesitaba paz. Me dejé caer en el sofá, con los pies en alto y un vaso de agua al lado. El sonido del ventilador, el único ruido en la casa, me calmaba. Pero la tranquilidad duró poco. Las luces de la casa comenzaron a parpadear de forma extraña. Primero, un leve temblor, como si una energía invisible estuviera afectando las bombillas. Luego, un chasquido, un sonido seco, distante, pero que resonó como un golpe en el silencio de la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las luces se apagaron por completo. Permanecí allí, en la oscuridad, por un momento. No me asusté de inmediato, ya que los apagones no eran raros en mi calle. El sistema eléctrico de la zona era viejo y de vez en cuando se daban estos episodios de fallos. Pero algo en esa noche parecía diferente. No podía explicar qué exactamente, pero había algo en el aire, una sensación de opresión. Me levanté lentamente, mi cuerpo moviéndose por inercia. Ya había ocurrido antes, así que sabía dónde estaban las velas y los fósforos. Me dirigí a la cocina, mis pies tocando el suelo frío. Mientras me acercaba al cajón, algo extraño sucedió. Ya no estaba solo. Fue un susurro, bajo, casi imperceptible, pero lo oí. Fulano, mi nombre. Una voz suave y cargada de algo indescriptible. Me detuve, con el corazón latiendo más fuerte. No era mi voz. No era la de nadie de mi familia. Una sensación helada recorrió mi espalda. Me quedé congelado en el lugar, tratando de entender qué estaba pasando. El silencio fue absoluto durante unos segundos y luego el susurro se repitió. Fulano. Esta vez la voz estaba más cerca. No me atrevía a respirar profundamente, temiendo que cualquier movimiento pudiera revelar mi posición. Miré a todos lados en la oscuridad, pero el único sonido era el de mi propio corazón, acelerado. No podía ver nada, pero lo sentía. Algo estaba allí, algo que no debería estar. Tratando de no entrar en pánico, di un paso vacilante hacia el cajón. La voz se acercó aún más, y casi podía escuchar una respiración suave, como si alguien estuviera allí, esperando que me girara. Podía sentir la presión en el aire. Era como si me estuvieran observando. Fulano. Era tan clara ahora que parecía estar dentro de mi cabeza. Ya no sabía qué hacer. El pánico comenzaba a instalarse y me movía lentamente, más por necesidad de hacer algo que por una decisión racional. Logré alcanzar el cajón. Mis dedos tocaron los fósforos y con un temblor en las manos encendí la primera vela. La pequeña llama era como un faro, intentando ahuyentar la oscuridad que parecía engullirme. La luz de la vela danzaba ante mí, iluminando solo un círculo estrecho a mi alrededor. Miré hacia el pasillo. Nada, ninguna sombra, ninguna figura. Suspiré aliviado, pensando que tal vez mi mente, sobrecargada por el cansancio, me había jugado una mala pasada. Pero entonces, una nueva sensación se apoderó de mí. La luz de la vela titilaba y podía jurar que sentía una presencia detrás de mí. El aire estaba pesado y el sonido de un susurro volvió, ahora tan cerca, que me congeló. Estoy aquí. Fue tan claro y aterrador que casi dejé caer la vela. La voz, ahora mucho más fuerte y grave, parecía estar dentro de mi cabeza. Ya no podía distinguir si era real o si estaba perdiendo la cordura. El miedo me paralizaba. No podía ser alguien de mi familia. Todos estaban fuera esa noche. Pero ¿quién más podría ser? ¿Y cómo? ¿Dónde? Estoy aquí. Esta vez, la voz parecía arrastrarse, como si se deslizara por el suelo, casi un gruñido ahogado. La vela vaciló. Miré a todos lados, pero nada se movía. No había nadie allí. Ninguna forma, ninguna sombra. Solo el pasillo vacío. Pero entonces, una sensación indescriptible se apoderó de mí. Ya no estaba solo. La casa no estaba vacía. Algo estaba allí conmigo. Algo invisible,
algo que no podía ver, pero que me observaba con una atención maliciosa y penetrante. El miedo me hizo actuar por impulso. Sin pensar, corrí hacia la puerta principal. La vela aún temblaba en mi mano, pero ya no me importaba. La voz había cesado, pero sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Abrí la puerta y salí corriendo a la calle, jadeando sin mirar atrás. Necesitaba distancia. De eso. Mientras corría, escuché el chasquido de las lámparas de la casa encendiéndose de nuevo, seguido por un viento helado que parecía perseguirme. El miedo me cegaba, pero algo me decía que esa voz no era una ilusión. Algo estaba dentro de esa casa, algo que todavía me esperaba. No sabía qué era, pero el pensamiento no me daba tregua. Ahora solo me queda esperar a que llegue la mañana. Y cuando lo haga, tendré que volver para enfrentar lo que sea que se esconde allí, en la oscuridad de mi casa. El silencio, antes de la tormenta. Era una noche común, o al menos debería haberlo sido. Después de un interminable día de trabajo, no podía esperar para llegar a casa y dejarme caer en el sofá. Sin compromisos, sin problemas. Solo yo y la tranquilidad de mi hogar. Cuando finalmente entré, una sensación de alivio me invadió. Coloqué la cerveza en la mesa, fui al sofá y me estiré, tratando de relajarme mientras el sonido de la calle comenzaba a desvanecerse. No deseaba nada más que descansar, pero lo que debía ser una noche tranquila, rápidamente se convirtió en algo completamente diferente. Las luces de la casa empezaron a parpadear, primero una, luego otra, hasta que todas comenzaron a titilar de manera desordenada. Una secuencia irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Al principio pensé que sería solo un fallo temporal, quizás un problema en la red eléctrica de la zona. No era raro, pero antes de que pudiera relajarme de nuevo, la luz se apagó por completo. La oscuridad me envolvió al instante, y el silencio que siguió fue aún más profundo de lo normal. No me moví de inmediato, tratando de procesar la situación. Los apagones ocurrían de vez en cuando, pero lo que me inquietó aquella noche fue el ambiente extraño que parecía flotar en el aire. Algo no estaba bien. Me levanté despacio, mis pies tocando el suelo frío del salón. Sabía dónde estaban las velas y los fósforos, así que intenté dirigirme hacia la cocina, donde todo estaba guardado. El sonido de mi respiración se mezclaba con el silencio denso, casi incómodo. Pero entonces algo me detuvo. Primero fue un susurro bajo, como si un viento hubiera pasado por las rendijas de la ventana. Pero no había viento. El aire estaba quieto, inmerso en esa oscuridad impenetrable. Afiné el oído, tratando de entender lo que estaba pasando. El sonido cesó, pero el frío que invadió mi cuerpo no desapareció. Algo no estaba bien. Algo estaba allí conmigo, pero no sabía qué. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Qué era ese sonido? Era como si algo se moviera por la casa, pero no podía ser. Estaba solo. Lo sabía, o al menos eso creía. La casa estaba en silencio, pero era un silencio extraño, tenso. Comenzaba a sentir como si alguien me estuviera observando, vigilándome con una presencia invisible, algo que no se mostraba, pero que estaba ahí esperando. Y entonces lo escuché de nuevo. Pero esta vez no era solo el sonido de algo moviéndose, era algo mucho más humano, un sonido apagado, como si alguien respirara con dificultad muy cerca de mí. No era el viento, no era el ruido normal de una casa vacía, era una respiración agitada, como si alguien estuviera esperando en la oscuridad, esperando que yo me moviera, esperando que hiciera un sonido. Algo o alguien estaba ahí. La sensación de ser observado se intensificó y mi corazón empezó a latir con fuerza. Quería correr hacia el dormitorio, cerrar la puerta con llave y esperar hasta el amanecer, pero mis piernas estaban pesadas, como si la propia casa me estuviera reteniendo. Sabía que no debía buscar, que debía simplemente esperar a que volviera la luz, pero la necesidad de saber qué estaba pasando me dominó. Así que avancé, una vez más, intentando recorrer el pasillo oscuro. Solo quería que las luces regresaran.
Solo quería que todo volviera a la normalidad. Pero lo que más me inquietaba era que, aunque comenzaba a acostumbrarme a la oscuridad, no podía dejar de sentir que algo, alguien, estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Con cada segundo que pasaba, el silencio parecía más profundo, más opresivo. Y entonces, de repente, un chasquido. Las luces se encendieron de nuevo. Casi di un salto del susto. La casa estaba nuevamente iluminada, como si nada hubiera pasado. Ya no había respiración. Ya no había nada. Solo el sonido del ventilador, el mismo sonido que estaba presente cuando llegué. Todo parecía estar en su lugar, pero el miedo no se desvaneció. La sensación de estar siendo observado permanecía, como si el espacio vacío de la casa estuviera cargado de algo que no debería estar allí. Me senté en el sofá nuevamente, sin saber qué hacer. ¿Qué había sido eso? ¿Una ilusión? Mi mente estaba cansada, tal vez, pero aún así algo dentro de mí decía que no. Algo me había observado esa noche, y el silencio antes de la tormenta no había sido solo el vacío de la casa. Algo estaba ahí, algo que no quería volver a encontrar. La sensación de ser vigilado nunca me abandonó. Incluso con las luces encendidas, sabía que la presencia, esa cosa extraña, todavía estaba allí, esperando. A veces pienso que nunca estuve realmente solo esa noche, y aún hoy, cuando las luces parpadean, mi cuerpo se tensa. La sensación de que hay algo en la oscuridad observándome me persigue hasta ahora, como una sombra, esperando revelarse. El reflejo en el cristal. En una noche como cualquier otra, después de un día agotador de trabajo, finalmente llegué a casa. El reloj marcaba casi las 11 de la noche y estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. El día había sido más difícil de lo habitual, reuniones interminables, informes tras informes. Solo quería descansar. No me importaba que la televisión estuviera apagada ni que las luces estuvieran fuera. Lo único que deseaba era el silencio acogedor de mi hogar y una cerveza fría para aliviar el estrés. La casa estaba en completo silencio cuando entré, y ese silencio parecía reconfortante después de un día tan pesado. Coloqué la cerveza en la mesa de centro y me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo mi cuerpo comenzaba a relajarse poco a poco. El ruido lejano de la calle, los coches pasando, nada parecía afectarme. Era como si el mundo exterior fuera una realidad distante. De repente las luces se apagaron. Los pequeños apagones no eran algo raro para mí. En esa zona, la red eléctrica era vieja y poco fiable, especialmente durante la noche. Normalmente solo esperaba unos minutos hasta que todo volvía a la normalidad, pero aquella noche algo era diferente. La sensación fue instantánea. Un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad no parecía simplemente la ausencia de luz. Tenía una densidad, un peso extraño que no podía explicar. Era como si esa oscuridad estuviera viva, algo que me envolvía, haciéndome sentir observado. Intenté calmarme, diciéndome que solo era otro apagón normal. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina, donde guardaba las velas. El aire estaba frío, mucho más de lo normal, y la sensación de peso aumentaba con cada paso que daba. Finalmente encontré una vela y la encendí. La llama osciló, como si una corriente de aire la agitara, pero no había viento. Fue extraño, pero no le di demasiada importancia. Tal vez la vela estaba vieja o la cera algo húmeda. Fue cuando la luz de la vela iluminó mejor la sala que noté algo inusual. En uno de los cristales de la ventana, algo reflejaba la luz de manera extraña. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. El reflejo estaba ahí, claro e inmóvil. Miré durante unos segundos, intentando entender lo que veía, y entonces me di cuenta de algo aterrador. No había nadie fuera de la casa. La noche estaba demasiado tranquila, pero el reflejo seguía allí. No sabía qué pensar. El cristal estaba limpio, pero la imagen reflejada no era la mía. Era algo diferente, algo que se movía con una lentitud desconcertante, como si intentara imitar mis movimientos. Me giré lentamente,
y volví a mirar el cristal. La figura en el reflejo parecía observarme, como si esperara algún tipo de reacción. Ese reflejo no era mío, no era una copia exacta de lo que hacía. Era algo distorsionado, una versión torcida de mí mismo, como si fuera una sombra incapaz de alinearse con la luz. Mi corazón empezó a latir desbocado. Intenté convencerme de que era solo el cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. La casa estaba en silencio, sin ningún movimiento, pero ese reflejo no desaparecía. Cerraba los ojos y al abrirlos, seguía ahí. Cada vez que me movía, la imagen en el cristal intentaba imitarme, pero de una manera descoordinada, como si no pudiera seguirme correctamente. Era como si hubiera una presencia allí, observándome, esperando. El reflejo no tenía una expresión, pero la sensación que transmitía era inconfundible. Estaba vigilándome, esperando el momento adecuado para actuar. Cerré los ojos con fuerza, intentando ahuyentar ese miedo creciente. Respiré hondo y conté hasta 10, pero al abrir los ojos, el reflejo seguía allí, más nítido que nunca. Sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera observando cada movimiento. Un miedo profundo comenzó a invadirme, y no sabía qué hacer. El reflejo permanecía inmóvil, pero en el fondo sabía que no era un simple reflejo, era algo más, algo que aguardaba. La llama de la vela volvió a titilar, como si una corriente de aire estuviera a punto de apagarla. La casa estaba en completo silencio. Ni un solo ruido, ni un solo movimiento, excepto el mío, pero algo no estaba bien. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, más pesada que antes. La sensación de ser observado no me abandonaba. Intenté alejarme de la ventana, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si la propia casa me impidiera moverme. Miré nuevamente el cristal. Algo había cambiado. La figura en el reflejo parecía más cerca, más definida. La imagen estaba más distorsionada, casi monstruosa. Sentí su presencia, su mirada, como si estuviera justo frente a mí. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Y entonces, con un escalofrío indescriptible, lo comprendí. Ya no estaba solo en la casa, no físicamente, pero esa presencia, esa entidad que no podía ver, estaba allí, esperando a que yo hiciera algo, esperando el momento justo para actuar. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi reflejo y dónde comenzaba el suyo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El reflejo en el cristal seguía cada movimiento, como una sombra que se adaptaba a cada gesto. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y aunque quería salir de allí, sabía que no podía. No había escapatoria de esa presencia. El apagón continuó. La casa seguía fría y silenciosa, y aunque la luz de la vela permanecía encendida, el reflejo en el cristal nunca desapareció. No sabía si lo vi una vez más o si fue él quien me vio por última vez, pero una cosa era segura. Esa mirada vaga y amenazante nunca me abandonó. Estaba allí, observándome, esperando. Y yo, impotente, ya no sabía en quién confiar o qué era real.